Bienvenidos chicos a nuestro octavo video de la guía número 8 que corresponde a segundo nivel, es decir, tercero y cuarto medio. En esta oportunidad vamos a ver el contenido que titulamos como la polarización del mundo, Guerra Fría. Vamos a ver cómo se genera este conflicto que lo podemos entender de cierta forma como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial que estudiábamos en la guía anterior. Como objetivo para esta oportunidad tenemos analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial considerando los daños provocados, la creación de la ONU y los derechos humanos y el nuevo orden mundial de Guerra Fría. Entonces, vamos a entender como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a una serie de cosas que obviamente suceden después y que están estrictamente relacionadas con esta. Tenemos cuatro, en donde una va a ser el Holocausto judío, otra va a ser la creación de la ONU y la promulgación de los derechos humanos, la tercera va a ser la incorporación de la mujer al mundo laboral y la cuarta va a ser el surgimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia, ¿ya? La primera entonces, el Holocausto judío, no es propiamente tal una consecuencia porque no es algo que sucede a raíz de la Segunda Guerra Mundial, sino que es algo que sucede durante la Segunda Guerra Mundial, pero que se descubre cuando la guerra ya estaba finalizando. Por lo tanto, todos los horrores que provoca la existencia del Holocausto judío se van a vivir en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el Holocausto judío? Si retrocedemos un poco a cuando vimos el régimen de los nazis en Alemania, hablamos un poco de que Hitler y los nazis, los alemanes, proponían este tema de la limpieza étnica. La limpieza étnica, es decir, para preservar la raza aria de los alemanes que ellos entendían que era superior a todas las demás etnias o razas. Dentro de todos estos grupos inferiores a ellos estaban los judíos, estaban los gitanos, los inválidos, los gays y una serie de grupos que ellos consideraban inferiores. Aunque por algún motivo el Holocausto se le relaciona más a los judíos, porque era mayoritariamente contra ellos, pero también habían personas que no eran judías, pero que sí pertenecían a alguna de las otras etnias. ¿En qué consistía? Los alemanes llevaban a los judíos detenidos, obviamente, y los encerraban en los campos de concentración que estaban distribuidos en muchas partes de Alemania, pero principalmente en Polonia. En Polonia era donde tenían ellos la mayor cantidad de campos de concentración, siendo el más famoso de todo el de Auschwitz. Entonces, ¿qué hacían los judíos ahí adentro? Bueno, estaban detenidos, estaban en condición de preso, digamos. Los tenían algunos trabajando en campos de trabajo, pero además se les torturaba, se les mataba. Entonces, esos eran los horrores que sucedieron en este Holocausto judío. ¿Por qué horroriza? Porque se descubre cuando los aliados estaban avanzando hacia Alemania con intención de matar a Hitler y terminar la Segunda Guerra Mundial, van descubriendo ciertos campos de concentración con judíos, pero los encuentran en condiciones, bueno, y de hecho a los que encuentran vivos, porque a muchos los encuentran muertos obviamente, y a los que encuentran vivos estaban en condiciones bastante malas, así como muy en desnutrición, que pedían desesperadamente agua, comida, etcétera. Entonces, en verdad, esto choquea mucho a los soldados que encuentran a los campos de concentración. ¿Qué consecuencia trae esto? Que las acciones que vienen después de que se descubre por parte de los aliados van a ir en función de tratar de evitar que algo como esto vuelva a suceder en el mundo. En ese sentido, viene la segunda consecuencia, que es la creación de la ONU. La ONU es una institución, un organismo internacional muy parecido al que se originó después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones. Y bueno, la ONU todavía existe, así que probablemente la conozcan o la hayan escuchado en las noticias o en algún lado. La idea de la creación de esta institución es que los países tengan un lugar de encuentro, digamos, de reuniones en donde puedan negociar entre ellos y coordinar acciones. Además se van a promulgar los derechos humanos, ¿ya? Con la intención justamente de lo que les comentaba, de que se vuelva a repetir algo como lo que pasó con los judíos. Entonces estos derechos humanos tienen como principio base que todo ser humano es igual, o sea que no hay distinción entre seres humanos y por lo tanto todos los humanos tienen derechos que emanan de su característica de ser humano, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, todo ser humano tiene derecho a la libertad de expresión,
a ser cuidado en la niñez, una serie de cosas que quizás para nosotros son muy básicas y las hacemos como instintivamente, pero que en verdad forman parte de los derechos humanos, ¿ya? La tercera consecuencia va a ser la incorporación de la mujer al mundo laboral. En la sociedad de antes, la mujer, lo normal era que estuviera en la casa, cuidando la casa, en labores domésticas, y que sea el hombre el que fuera a trabajar. Pero ¿qué sucede? Que con las guerras mundiales se da como un impulso a que la mujer también se incorpore al mundo laboral, porque como el hombre estaba en el campo de batalla, obviamente, las fábricas, por ejemplo, o las industrias tenían que seguir funcionando y una serie de funciones del mundo laboral también tenían que seguir andando y no podían parar porque estuvieran en guerra. Entonces aquí es cuando la mujer se incorpora al mundo laboral en reemplazo del hombre que está en el campo de batalla. De cierta forma aquí como que se va naturalizando que la mujer también trabaje, ¿ya? Entonces después de la Segunda Guerra Mundial se va haciendo normal con el pasar de los años hasta que llegamos a la actualidad, en donde ya es algo que es perfectamente normal y bastante común. La cuarta consecuencia va a ser el surgimiento de dos superpotencias. Antes hablábamos de potencias mundiales en los periodos anteriores, en donde principalmente encontrábamos países europeos, hasta la Primera Guerra Mundial, que encontramos a uno americano, que es el de Estados Unidos. Pero cuando hablamos de superpotencias, hablamos de países que, claro, que son potencias mundiales, pero que son tienen como un gran alcance, entonces por eso las definimos como superpotencias. Van a haber dos superpotencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética, pero es Rusia en el fondo, ¿ya? Para que cuando hable de Rusia o de Unión Soviética entiéndanlo como lo mismo, que no es lo mismo, pero hagamos como que sí, para que se entienda el relato. Entonces, este surgimiento de dos superpotencias va a originar un nuevo orden internacional que viene después de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a denominar como Guerra Fría, ¿ya? La Guerra Fría es un conflicto que no es una guerra propiamente tal, sino que es un conflicto ideológico, pero que lo llamamos guerra igual. Guerra fría en el sentido de que como no hay campo de batalla y no hay ejércitos enfrentándose como en las guerras mundiales, por ejemplo, aquí va a ser fría, en ausencia del calor que se produce por las explosiones de la bomba, etc. Ese es el juego que se hizo como para llegar a esa denominación. La Guerra Fría entonces es un conflicto ideológico y un periodo histórico a la vez que va desde 1945 hasta 1991. ¿En qué consiste? En que este enfrentamiento ideológico lo va a tener por una parte Estados Unidos y por la otra Unión Soviética o Rusia, ¿ya? Ideológico en el sentido de que Estados Unidos va a tener una visión del mundo económica, política, social, capitalista, y la Unión Soviética o Rusia va a tener una comunista. Entonces cada uno de estos dos va a defender su visión argumentando que la de ellos es mejor. Entonces, por lo tanto, todos los demás países tienen que acogerse a una de estas dos ideologías. ¿Cuándo se va a originar este conflicto? Después, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, incluso podríamos decir que desde antes Estados Unidos y la Unión Soviética ya tenían ciertos roces que no les permitía llegar a un punto de encuentro o a un acuerdo. El problema lo van a tener cuando, finalizando la Segunda Guerra Mundial, empiezan a discutir qué es lo que van a hacer con Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania había sido un país bastante conflictivo en la Segunda Guerra Mundial, venía saliendo de un régimen nazi bien complicado, entonces ellos se sintieron llamados a tener que hacer algo con Alemania y empiezan a discutir qué es lo que van a hacer. Estados Unidos por una parte proponía una cosa y la Unión Soviética proponía otra, y cada uno de ellos quería hacer lo que ellos querían hacer. Entonces estas posturas de qué hacer con Alemania son irreconciliables, no había por dónde llegar a un punto de acuerdo. Por lo tanto, aquí es cuando se cortan relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué quería hacer cada uno? Estados Unidos quería desarrollar la economía de Alemania, cosa de que no existiera pobreza, así como en términos básicos, para que no vuelva a suceder otro régimen nazi en Alemania. Mientras que Rusia o la Unión Soviética lo que quería hacer era apretar a Alemania, empobrecerla, así para que sean, digamos, como un poco miserables, no es ese el concepto, pero más o menos eso, cosa de que así ellos pensaban no iba a surgir otro régimen nazi porque no iban a tener cómo armar un régimen como el de Hitler en esas condiciones.
Entonces, como no llegan a acuerdos, simplemente cortan relación. Y aquí lo que va a pasar con Alemania es que se la van a repartir. Van a dividir el país en dos, una parte para Estados Unidos y una parte para la Unión Soviética, pero ese es contenido que vamos a ver en la próxima guía. Lo que nos corresponde en esta es entender cómo se va a dar este nuevo orden mundial. Entonces les decía que tenemos este conflicto ideológico con Estados Unidos versus la Unión Soviética, y producto de esto se van a armar bloques o grandes alianzas en el mundo. Entonces vamos a tener el bloque occidental, que va a ser encabezado por Estados Unidos. Les decía que va a tener un régimen capitalista que defiende la propiedad privada, por ejemplo, y lo que van a hacer los países capitalistas es van a armar esto que se llama el Plan Marshall, que va a ir en ayuda de los países que salieron un poco mal parados de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall es una ayuda económica para estos países y para mejorar obviamente sus estándares de vida. ¿Qué van a hacer ellos en lo militar? Obviamente, porque aquí se trata de que hay como una amenaza permanente de que Estados Unidos va a atacar a Rusia o de que Rusia va a atacar a Estados Unidos. Entonces se crean alianzas defensivas en cada bloque, y en el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, se va a crear la OTAN. La OTAN todavía existe, todavía podemos verla en las noticias. De hecho, cuando hace poco fue la guerra entre Rusia y Ucrania, se habló bastante de la OTAN. Entonces esta institución es una alianza defensiva. ¿En qué consiste? En que si a otro país ataca a uno de los que es miembro de la OTAN, van a actuar como bloque, la OTAN, todos los países miembros, y van a defender a ese país atacado. Por otra parte, entonces tenemos al bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética o por Rusia, que va a tener un sistema comunista. ¿Qué significa eso? Que van a tener en lo económico, por ejemplo, lo que llamamos como una economía centralizada. ¿Qué es centralizada? Que en el fondo está en las manos del Estado organizar esta economía. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, creando planes de producción. En la Unión Soviética se aplicaban los planes quinquenales para organizar la producción económica de este país, y se ponían metas. Por ejemplo, en 5 años vamos a producir, no sé, 100.000 toneladas de trigo, y es una meta que tienen que cumplir en ese plazo. Así se organiza la economía centralizada o comunista. Ahora, les decía antes que el bloque occidental levantó esto del Plan Marshall, que iba a ir en ayuda de los países afectados de la Segunda Guerra Mundial que estuvieran apoyando a Estados Unidos, pero la Unión Soviética va a hacer exactamente lo mismo, solo que a este plan le van a llamar Comecon. Y mientras el bando occidental, o encabezado por Estados Unidos, crea la OTAN como alianza defensiva, el bloque oriental va a crear el Pacto de Varsovia, en el que van a aliarse con la Unión Soviética, y lo mismo, en caso de ataque van a actuar todos como bloque y van a defenderse mutuamente. Ahora, algunas características de este periodo de la Guerra Fría, tenemos 5. La primera va a ser que es un mundo bipolar. Bipolar en el sentido de que el mundo va a estar separado en dos bloques, como les comentaba antes, uno capitalista, uno comunista. La segunda es que va a existir un enfrentamiento ideológico. No es una guerra propiamente tal, es un enfrentamiento ideológico en el que se compite por demostrar que o el capitalismo es mejor o el comunismo es mejor. La tercera va a ser que van a existir conflictos locales. Como no van a poder enfrentarse directamente Estados Unidos y la Unión Soviética, van a darse conflictos militares, pero en donde ellos no se van a enfrentar directamente, sino que van a ir a ayudar a otro país que se está enfrentando a otro. Por ejemplo, el caso de Corea, que lo vamos a ver en la próxima guía. Hay 2 Coreas, está Corea del Norte, que es comunista, y Corea del Sur, que es capitalista. Entonces Estados Unidos va a apoyar a la del sur y la Unión Soviética a la del norte, y ahí como que van a apoyar, pero ahí se van a enfrentar indirectamente. Por eso son conflictos locales, porque están localizados en otras partes del mundo, no en Estados Unidos y no en la Unión Soviética. La cuarta característica va a ser que va a existir una carrera armamentista. Aquí se trata de que mi enemigo me tenga miedo, me tenga respeto para que no me ataque. Entonces la carrera armamentista consiste en desarrollar armamento militar cada vez más potente, cosa de que al otro le dé miedo atacarme. La arma más famosa aquí va a ser la bomba nuclear, que también se habla bastante actualmente en las noticias cuando vemos conflictos internacionales, que hay varios países que poseen una bomba nuclear. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial finaliza con Estados Unidos detonando en Hiroshima y en Nagasaki 2 bombas atómicas. Y en ese tiempo la bomba atómica tenía un alcance para destruir una ciudad, pero aquí, como estamos en una carrera armamentista, cada vez la bomba va a abarcar más.
hasta que llegamos a la actualidad, en donde una bomba perfectamente puede destruir gran parte de un continente. Entonces es bastante complicado que haya una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque esa guerra sería con bombas nucleares y claramente el planeta no terminaría muy bien si es que seguimos existiendo en el fondo. La quinta característica va a ser enfrentamientos en distintos ámbitos. Se trata de demostrar, como les decía, que el capitalismo es mejor o que el comunismo es mejor. Por lo tanto, van a competir en distintos ámbitos para demostrar cuál es el mejor sistema. ¿Cuáles son esos ámbitos? Por ejemplo, el ámbito deportivo, el ámbito cultural, el ámbito científico, y se trata de que cada uno tiene que conseguir mayores desarrollos en el fondo. Otro hito importante que se da en esta característica es la carrera espacial, en donde ambos países compiten por el dominio del espacio, ya no solamente del planeta, sino que también de lo que está fuera del planeta, el espacio. Y ahí es cuando empieza esta carrera por ver cuál llega, por ejemplo, primero a la Luna. Y entonces la Unión Soviética manda primero un satélite exitosamente al espacio, después Estados Unidos hace lo mismo, después la Unión Soviética manda a un animal al espacio, después mandan a una persona, hasta que después Estados Unidos manda a una persona a la Luna. Entonces esa es la carrera espacial, se compite por el dominio del espacio. Dicho esto, ya entendemos más o menos en qué consiste la Guerra Fría. Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios, en donde como siempre vamos a tener 4 ítems. El primero consiste en términos pareados, 10 conceptos y 10 definiciones, y ahí ustedes ven a cuál corresponde cada uno. El segundo son 10 afirmaciones que ustedes van a señalar si son verdaderas y falsas, y recuerden justificarlas, porque si ustedes ponen que una es falsa y no argumentan por qué es falsa, van a tener menos puntaje, por lo tanto no olviden hacer esa parte. El tercer ítem, que es sobre análisis de fuentes, en donde van a tener 2 textos y 2 preguntas para cada texto. El primero habla sobre lo que fue el Holocausto judío, y el segundo habla de lo que yo les decía antes, esta disyuntiva que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética sobre qué van a hacer con Alemania. Ahí van a poder profundizar un poco en esta idea, en qué quería hacer cada país con Alemania. Y por último tenemos el cuarto ítem, análisis de fuente visual, en donde van a tener 2 caricaturas que tienen que ver con la Guerra Fría. Y ustedes, de las características que antes les mencionaba que tenía la Guerra Fría, van a ver estas caricaturas y van a encontrar al menos 3 características que corresponden a este periodo. Recuerden que son características: enfrentamiento ideológico, mundo bipolar, carrera armamentista, enfrentamientos en distintos ámbitos de la vida, conflictos locales. Todas esas son características de la Guerra Fría, y ustedes en esas 2 imágenes van a buscar al menos 3 y van a explicar obviamente por qué, en dónde la pueden ver en la imagen. Así que eso, chicos, en caso de cualquier duda que tengan, recuerden preguntarle a sus profesores en las tutorías, y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.